porque déjeme decirle que los tiempos se ponen difíciles y cada vez van a ser más difíciles, y no es que yo lo desee, no lo deseo en absoluto. Si yo tuviera la opción de pedirle al Señor, oye Señor, danos mejores tiempos, danos la posibilidad de vivir en la tierra de forma mejor, la tomaría. Pero la Biblia dice que las cosas se van a poner cada vez más difíciles a causa del pecado y la maldad de los hombres. Sin embargo, también sabemos que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Y entendemos que aunque se pongan difíciles las cosas, también podremos ver la gloria de Dios manifestada. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor ha sido Dios desde antes de la formación del mundo, fue Dios en el tiempo de Israel en Egipto, ha sido Dios durante el tiempo de Israel con Babilonia, y ha sido Dios el día de hoy para nuestra nación, para nuestro país. Yo amo a mi país, le doy gracias a Dios porque nos ha dado oportunidad de nacer en este país. Hay mucho trabajo por hacer, pero también hay muchas cosas por corregir, hay muchas cosas que tenemos que soltar. ¿Qué tenemos que esperar? Tenemos que anhelar que nuestros dirigentes sean personas entregadas a Dios para que entonces las cosas cambien. Pregunto, no necesariamente. Gloria a Dios y oramos para que eso pueda suceder, pero no tenemos que esperar a que eso suceda. Tú y yo podemos participar de prepararnos en ser los mejores ciudadanos de nuestro país. En ese tiempo, cuando yo conocía a esta gente influyente, yo pensaba, bueno, pues vamos a levantar esta empresa y vamos a hacer esto otro. Y más o menos a los 15 años de edad, yo ya tenía, según yo, diseñado mi plan de vida. Yo pensé que mi plan de vida y mi objetivo de vida era llegar a tener un edificio, y ya lo tenía yo perfectamente estructurado: su gimnasio, su cine, su centro comercial, sus departamentos residenciales. De verdad, a los 15 años, según yo tenía definido mi plan de vida. Le doy gracias a Dios que Él tenía planes diferentes para mí, pero así tenía definida mi vida, porque eso es lo que el mundo me había enseñado, pensando en que eso era el éxito en la vida. Y estuve rodeado durante mucho tiempo por gente que se esfuerza por ofrecerle un mejor mundo, un mejor planeta para sus hijos. Pero un buen día Dios me enseñó que eso es bueno y eso es útil, pero que mucho más útil que eso es dejar buenos hijos para este mundo. ¿Me estoy explicando? Mucha gente se esfuerza por dejar mejores cosas para la sociedad, y hay inventos, adelantos tecnológicos, hay ciencia, hay química, hay biología, hay medicina. Pero aunque hay todos estos adelantos médicos, cada día se tienen que construir más hospitales porque no se dan abasto. Cada día se tienen que construir o redistribuir la población en las cárceles, porque las cárceles se siguen llenando. Y yo digo, bueno, ¿cómo es posible que con tantos avances tecnológicos, tantos avances médicos, la sociedad parezca que en lugar de aprovecharlo, la sociedad está decayendo? Estamos en la Ciudad de México y constantemente recibimos a gente que viene de otros estados a atender su salud, porque ya agotaron todos los recursos en sus lugares de origen y vienen a centro médico, ahí en el hospital, ahí sobre la colonia Doctores, para poderse atender. Y es alarmante ver cuántos casos de cáncer van en aumento y cuántos diagnósticos sobre los hijos, sobre los pequeños van en aumento. Dice uno, ¿cómo es posible esto? Porque a veces nosotros seguimos esperanzados en que el cambio venga primero de los demás, cuando el cambio viene de nosotros mismos. Vamos a ver un pasaje adicional, vamos a ver otro ejemplo. Acompáñame por favor ahí en su Biblia, en Mateo capítulo 4. Esto que yo estoy compartiendo con ustedes, mis hermanos, es algo que podemos ver una y otra vez a lo largo de la Biblia. Lo vemos en el tiempo de los jueces, lo vemos en el tiempo de los reyes, lo vemos en el tiempo de los profetas, lo vemos una y otra vez, que Dios quiere mostrarle a su iglesia, mostrarle a su pueblo, mostrarle a sus hijos la importancia de mantenerse en integridad, porque el cambio no depende del mundo, el cambio depende de la iglesia y de los hijos de Dios. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué eran? Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y siempre he estado impresionado por el testimonio de estos hombres.
Porque en ese momento, un día cotidiano, un día normal, un día en el cual ellos salieron a trabajar, ellos estaban haciendo el trabajo que venían desarrollando de mucho tiempo atrás, eran pescadores, entonces estaban en la pesca, dice la palabra que estaban haciendo su trabajo normal y cotidiano, y un día se les presentó el Señor Jesús. Y en un momento les dice: deja todo lo que estás haciendo, déjalo todo inmediatamente y sígueme. Y me impresionan estos hombres porque inmediatamente dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Y muchas veces hemos tomado el testimonio de estos hombres para influenciar, para exhortar a su iglesia cómo debemos ser desprendidos de las cosas del mundo y confiar plenamente en el Señor. Pero déjeme darle también una pista adicional de por qué estos hombres también estuvieron dispuestos a obedecer a la palabra de Dios. Qué importante es que usted y yo aprovechemos una herramienta valiosa que ha existido desde hace mucho tiempo para nosotros y que a veces no aprovechamos. Voy a comparar este pasaje también con Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Lo voy a empezar a leer mientras usted me puede hacer el favor ahí de buscarlo en su Biblia. Versículo 1, Lucas 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas pequeñas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase en tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas nos da un poco más de detalles de todas las cosas que sucedieron en ese momento. Y de verdad fue algo espectacular, fue algo maravilloso. El Señor Jesús se presentó en el momento justo. Y si nosotros lo vemos en nuestro contexto, en nuestra propia vida, quizás no lo entenderíamos de esa forma. Lo damos por hecho porque quizás yo se lo estoy diciendo. Y usted confía en que como el pastor Paco me prestó el micrófono, pues he de saber lo que estoy diciendo. Pero yo quiero que valoremos tanto lo poderoso que es la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, mi hermano, mi hermana, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Porque en la medida en la que usted tiene esa convicción en su vida, lo que es la palabra de Dios, usted tiene la certeza del objetivo, usted tiene certeza del resultado. Hay ocasiones que con mucha facilidad los hombres de Dios podemos utilizar palabras como siento de Dios, pienso, creo de Dios, pero cuando uno tiene la palabra de Dios por medio, no hay menor duda al respecto. Y déjeme decirle algo, que aunque estos pescadores sabemos que no eran tan preparados como los fariseos o los sacerdotes o las personas que se dedicaban a estudiar la palabra de Dios, yo tengo la firme convicción de que conocían las Escrituras, conocían la palabra de Dios. Vamos a entrar un poco en contexto y quiero hacerle una pregunta. Cuando Jesús estaba con estos pescadores, ¿qué es lo que ellos podían estudiar? Podían estudiar lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esto se escribió varios años después de que esto había sucedido. ¿Sí me estoy explicando? Quiero que tengamos esto en contexto, es muy importante. En aquel entonces lo que se podía compartir era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, lo que Dios le habló a Moisés y conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia, conocemos como los libros históricos, los libros de los profetas, ¿verdad? Eso es lo que estos hombres tenían en ese momento y es muy importante. Tú y yo el día de hoy tenemos material adicional,
material extra y a veces no lo disfrutamos, no le sacamos el provecho, no lo valoramos. Y es de verdad una grandísima bendición lo que tú y yo tenemos el día de hoy. Dice aquí, por favor, vayan conmigo al versículo. Dice versículo 3. No, perdón. Ya me perdí. Versículo 5, gracias. Versículo 5. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuál era el sustento de Pedro para hacer lo que iba a hacer a continuación? La palabra de Dios, la palabra que Jesús le estaba dando en ese momento. ¿Es importante la palabra de Dios? Es importantísima. La palabra de Dios asegura el resultado de lo que usted va a tener. Ellos acababan de terminar de trabajar, dice que ya estaban limpiando sus redes, y yo creo que Jesús lo sabía, definitivamente Jesús lo sabía, y Jesús pudo haber llegado antes, ¿verdad? Antes de que limpiaran sus redes y ahorrarles un poco de tiempo, pero Jesús llegó cuando estaban limpiando sus redes. ¿No nos pasa en muchas ocasiones así? Le decimos: ay Señor, si me hubieras hecho el llamado tantito antes, mira, ahorita ya estoy avanzado, ya estoy entrado en esto, ya estoy empezando este negocio, ya estoy tomando esta decisión. Pero Dios siempre nos llama en el momento correcto. Y muchas veces lo hace como le sucedió al pueblo de Israel. Lo saca y te dice: te voy a liberar. Y te da palabras: te voy a romper esas cadenas que te han esclavizado. Y tú dices: gloria a Dios, Señor, amén, aleluya. Y te estás imaginando que el Señor te va a llevar a verdes pastos, a descansar. Pero el Señor nos lleva al desierto. Nos toma en lugares, en momentos que para nosotros no parecen propicios, pero son los momentos indicados para trabajar con nosotros. Dice la palabra que entonces en ese momento Pedro y los demás de los demás que estaban con él aventaron las redes, y fue tal la bendición que Dios les dio que tuvieron que pedirle ayuda al resto de las personas que están a un lado. Y esto también me da una reflexión importante, porque cuando nosotros pensamos en bendición, normalmente pensemos en la bendición que el mundo nos ha ofrecido. Pensamos en una bendición que cuando la tenemos nos podemos sentar a relajarnos, a cruzarnos de brazos y a disfrutar de eso. Pero ¿qué fue lo que Dios le dio de bendición a Pedro, a Andrés y a todos los que estaban en ese momento? ¿Lo notaron? Más trabajo. Esa fue la bendición de Dios. Dios les dio más trabajo, y tanto trabajo que no podían con lo que tenían, y entonces le tuvieron que pedir ayuda a la gente que estaba a su alrededor. Hay algo que se me ha clavado muy, muy, muy fuerte desde hace tiempo, y es que a veces pensamos en los sistemas de jubilación, en el sistema de pensión y en todas estas cosas, y está bien, no está mal, pero pensamos que la jubilación es retirarse, dedicarse a descansar y no volver a hacer nada en la vida, y bíblicamente no existe esa posibilidad. Para el Señor siempre será la oportunidad de que Dios nos agregue bendición, y la bendición es mayor responsabilidad, mayor trabajo, mayor esfuerzo, porque los tiempos lo requieren. Los tiempos lo requieren. ¿Sabe usted por qué hoy por hoy no tenemos líderes, dirigentes, gobernantes, representantes que sean cristianos? Porque no hemos entendido que la bendición de Dios se trata de trabajar, de prepararse, de capacitarse. Lo hemos permitido, en otras palabras. Ha sido el pueblo de Dios el que ha cedido ese privilegio de tomar decisiones a otros para que otros lo hagan por nosotros. Y entonces después viene la consecuencia. ¿Me estoy explicando? Entonces yo le doy gracias a todos esos varones que levantaron su mano, y mujeres hace un momento que levantaron su mano, que vienen de trabajar. Es tan valioso y tan importante su trabajo. Ese lugar que Dios les ha dado es importantísimo, es valiosísimo. Y en ese lugar donde Dios les ha dado, ustedes brillen, prepárense, capacítense, esfuércense todos los días para hacer su mejor esfuerzo. Y entonces cuando el jefe les ponga en una mejor posición, no sea un milagro, sino sea consecuencia de orden en su vida, sea consecuencia de la palabra de Dios, que dice que si tú te esfuerzas,
el Señor te va a bendecir. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente en poner por obra las cosas que yo te he mandado. La palabra de Dios, mis hermanos, la ley, los decretos, los mandamientos que Dios nos ha dado son de bendición. Ahora, damos gracias porque vino Jesucristo y por la fe en Jesucristo somos justificados. No podíamos en nuestras propias fuerzas, no podíamos ni aún haciendo nuestro mayor esfuerzo, lo mejor de lo mejor, no podríamos. Somos justificados por creer en nuestro Señor Jesucristo, por confiar en Él, por entregarle nuestra vida. Pero somos bendecidos y prosperados en la medida en la que cumplimos con sus mandamientos. Dice la palabra: en esto me demuestran que ustedes me aman, en cómo obedecen mis mandamientos. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cómo queremos que nuestros gobernantes y las personas que no conocen de Dios hagan la voluntad de Dios si a veces nosotros hemos descuidado la planta baja de nuestro edificio y no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo queremos que nuestros gobernantes hagan lo correcto si nosotros hemos descuidado nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias? Y a veces somos una carga al Estado, al gobierno. ¿Por qué? Porque necesitamos, ahora, en contexto, ¿verdad? Porque hay ocasiones en las que la enfermedad viene a consecuencia de nuestros propios descuidos. ¿Sí o no? Jesucristo nos limpió con su sangre. Dice la palabra que cuando Él fue crucificado en esa cruz, su cuerpo fue una llaga y Él cargó con todas nuestras enfermedades. Pero si tú te sales al frío y no te tapas, o estás alrededor de gente que está enferma, ¿qué pasa? Pues te contagias, así de lógico. Y necesitamos ser más prácticos. No sé si me estoy explicando, a lo mejor estoy abundando en muchos ejemplos, pero es importante, mis hermanos, que conozcamos la palabra de Dios, porque en la medida en la que la conozcamos y la practiquemos, veremos nuestra vida prosperar, prosperar y prosperar. Seremos felices, porque son felices los que viven en integridad delante de los ojos del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál fue el proceso con Pedro? Dice que en este momento, aunque el Señor les mostró estas grandes cosas, y en este momento ellos dejaron todo, me impresiona porque esta última parte, dice la palabra que cuando Pedro vio lo que sucedió, dice versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y me encanta este ejemplo porque viene Pedro después del ejemplo, viene y se postra delante de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor. Pues en realidad quería que se apartara, pues para que vea, y se inclina delante de Él. ¿Sí me explico? Pero a veces así somos, pero el Señor nos consiente y nos recibe, porque no lo queremos reconocer en muchas ocasiones, pero necesitamos de Dios, requerimos mucho de nuestro Señor, ¿no? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Llegas así todo a tu casa, bien, ¿no? Pero en otras palabras, estás viendo así de rojo que te haya visto para que te hagan un poquito de piojito, ¿no? Te hagan cariñitos, ¿no? El Señor Jesús entendió lo que estaba pasando en este momento. Y después Pedro dice ahí, me impresiona todavía aún más esto, porque dice que sacaron muchos peces, pero la palabra de Dios dice que dejaron todo y le siguieron a Jesús. Esa pesca que habían obtenido quizás había sido la oración de Pedro durante mucho tiempo, y había dicho: híjole, Señor, si un día tú me das una gran pesca, yo voy a poder poner un emporio, un negocio, voy a poder comprar otra barca, o quizá ya no voy a tener que rentar esta a mi papá, y yo voy a poner la mía, y voy a poder pagar la colegiatura de mis hijos, y quizá tenía un plan de vida diseñado por completo. Pero ese momento fue tan especial, que Pedro se olvidó del milagro por seguir al hacedor de milagros. Mis hermanos, los milagros de Dios, y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucha honra al Señor, porque valoro cada uno de sus milagros, pero varios de los milagros que Dios hace en nuestras vidas tienen una caducidad. Voy a poner un ejemplo. El Señor Jesús sanó varias veces a gente paralítica, ¿cierto o no es cierto? Pero de alguna otra cosa se murieron, ¿sí o no? En alguna ocasión Jesús sanó a los ciegos, pero por alguna otra razón se murieron, ¿sí o no? Entonces, ese milagro que Dios hizo tuvo un alcance, tuvo un impacto en ese momento, sí. Pero el milagro más importante
es de aquellos hombres que cuando vieron el milagro regresaron delante de Jesús, se arrodillaron delante de Él y decidieron caminar con Jesús todos los días de su vida. Ese es el milagro más importante que tú y yo podamos recibir. El milagro es importante, pero es más importante el hacedor de milagros. Y Dios quiere hacer de ti y de mí hoy en día gente que podamos seguirle a Él en este tiempo complicado y tiempo difícil, viendo milagro tras milagro, rescatando a la gente de la condición en la que vive, viviendo en esa oscuridad, en esas tinieblas, atrapados por ese mundo, porque tú y yo estamos siendo rescatados del mundo que nos influencia todos los días. En realidad, no es que tú y yo necesitamos aprender a escuchar o a saber que Dios nos habla, porque Dios siempre habla. Pero hoy por hoy hay tanta influencia, hay tantas cosas que nos influyen, hay tantos medios, hay tantas formas en las que tú y yo podemos ser influidos, que más bien lo que tenemos que aprender es a distinguir la voz de Dios entre todo lo que escuchamos. Y si no lo hacemos conscientemente en su palabra, nos exponemos grandemente. Queremos que siempre sea un milagro como el de este momento, que un día que Pedro se fue a trabajar se encontró con Jesús. Y es precioso cuando tú ni lo buscas y Jesús se presenta contigo y hace algo contigo, es maravilloso. Pero el resto del tiempo tú y yo podemos buscar a Jesús todos los días. ¿Sí o no? Se están agüitando esos amén. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? A ver, pellizque la persona que tiene a usted a un lado. No, no es cierto. Algunos luego se aprovecharon y por la que me debías le hicieron. No, ¿qué pasó? Vamos a adelantarnos. Vamos a ver otro pasaje un poco más adelante. Yo les decía hace un momento que además de ese milagro tan poderoso que los pescadores vieron en ese momento, yo tengo la completa convicción de que Pedro y el resto de los pescadores conocían lo que en ese momento tenían. Conocían a los profetas, conocían los escritos de Moisés, porque el profeta Jeremías en capítulo 16, versículo 10 al 16, vea usted esta palabra tan poderosa que Dios le había dado al profeta Jeremías. Dice: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Algunos en este momento siguen pensando: oye, ¿por qué me regañan si vine? Por fin me dejé convencer y ahora que vengo me regañan. Bueno, pues el Señor ya lo estaba diciendo con mucho tiempo de anticipación. Dice ahí: ¿qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí, pongan mucha atención el versículo 16, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Vivimos en un tiempo tan especial, mis hermanos, que Jesús no le llamó por casualidad y coincidencia a esos pescadores, sino porque Dios con anticipación ya le había dicho al profeta Jeremías que iba a escoger a pescadores y a cazadores para que fueran a pescarnos, y si no obedecíamos todavía, ¿qué iba a hacer? A cazarnos. Damos gracias a Dios por todos esos servidores que cuando usted viene a la iglesia y por una vez que viene, bueno, le hablan a usted más que las tarjetas de crédito. Ya están. ¿Ah? Porque está anunciado con anticipación. ¿Y sabe usted por qué se hace? Porque funciona. Usted y yo somos fruto de esos pescadores y de esos cazadores, porque no hemos sido fáciles, ¿verdad que no hemos sido fáciles? Algunos hacen. El Señor dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28, ya no lo busque, solamente en contexto.
Dice que todas estas cosas iban a acontecer a causa de no obedecer la palabra de Dios. Número uno, el pueblo, al apartarse de Dios, iba a ser atraído por los dioses de los pueblos paganos que vivían alrededor de Israel. ¿Dios quería que esto sucediera? No. Dios le dijo: no se mezclen con los pueblos a su alrededor. No le den a sus hijas a los hijos de esos hombres. No tomen mujeres de esos hombres para sus hijos, porque va a llegar el momento en el que ustedes se van a desviar y se van a corromper y van a buscar a otros dioses en vez de a mí. Hoy quizás, después de haberle entregado nuestra vida a Cristo y caminar con Cristo, nos parecía impensable haber hecho esto antes. Pero sí o no, en mucho tiempo, cuando no éramos entregados a Cristo, vivíamos en pos de idolatría. Llámese televisión, llámese dinero, llámese trabajo, cualquier cosa que no fuera el Señor. Pero esas cosas suceden. Y luego dice: si con todo esto no te es suficiente, entonces esos pueblos van a venir y te van a conquistar a ti y te van a decir qué hacer. ¿A quién le gusta que le digan qué hacer? A mí no me gusta que me digan qué hacer. Mejor entonces conozco la palabra de Dios, obedezco al Señor para que otros no me tengan que mandar y entonces el Señor me quiera poner en una posición de autoridad. ¿Por qué? Porque he aprendido a obedecer al Señor. Amén. Dios no tiene problema en ponerle a usted en autoridad. A veces nosotros somos los que nos ponemos en problema de que Dios nos ponga en esa posición, porque no queremos obedecer al Señor. Dice el Señor: ¿para qué? Si no me obedeces a mí, ¿cómo te voy a poner en esa posición? Regresando al ejemplo de Pedro, dice la Biblia en Juan capítulo 21, versículo 2, de lo que acabamos de leer de Lucas 5 a Juan capítulo 21 han pasado aproximadamente 3 años, en los cuales estos hombres han sido enseñados por el Señor Jesús. Han caminado todos los días con el Señor Jesucristo, siendo enseñados, siendo recordados, siendo exhortados, explicándoles correctamente la aplicación de la ley, de cómo debían hacerse todas las cosas, y no caer en religiosismo, sino caer en exageraciones, en cargas exageradas. Pero aún después de 3 años de estar siendo enseñados y de tener al mejor maestro, vemos a un Pedro como tú y como yo, que seguimos pasando por tiempos difíciles, que seguimos pasando por adversidad. En el contexto del capítulo 21, déjeme decirle que ya han pasado cosas muy importantes, como Jesús ya fue crucificado, Jesús ya resucitó de los muertos, y yo esperaba con eso que usted se levantara de la silla y dijera: gloria a Dios, aleluya, amén. Pero a lo mejor ya es muy tarde y usted ya se quiere descansar. Ya nos vamos a ir a descansar. Por favor, le pido unos últimos 2 minutitos de atención. Y es más, le voy a pedir al hermano del teclado que no le ha levantado el castigo y otra vez me lo mandaron ayer a esquina, que me ayude. Voy a leerle esta porción, capítulo 21, versículo 2. Dice: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué Pedro regresó a pescar? Porque hay momentos en nuestra vida, aunque le hemos entregado nuestra vida al Señor, que pasamos por el desierto, que el Señor parece que no nos responde a nuestras oraciones. Hay momentos en los que ha sido a consecuencia de nuestro pecado, pero hay momentos en los que no es consecuencia de nuestro pecado, pero todo está en control. El día de hoy yo quiero decirle que a lo mejor ustedes pueden identificarse con este Pedro de Juan capítulo 21, porque Pedro vio milagros maravillosos, ya había caminado en las aguas, tomado de la mano de Jesús, había visto sacar demonios, había visto tantas cosas del Señor Jesús. Pero fue impactante para él y a todos los discípulos ver a Jesús tener victoria tras victoria tras victoria. Venían los fariseos, lo cuestionaban, y Jesús siempre tenía una respuesta.
Jesús siempre tenía una forma de responderle, no importa la pregunta, no importando yo me quiero imaginar, esto es solamente propio, esto es mío. Pero yo a veces me quiero imaginar a los discípulos que llegaban los fariseos, o de repente llegaba el Sanedrín, llegaban los sacerdotes más picudos, como dicen por aquí. Y Jesús, y a lo mejor los discípulos decían, pero Jesús siempre tenía la respuesta correcta. Siempre la ha tenido, siempre la tendrá. Pero llega un momento importante en sus vidas cuando en el Getsemaní vienen los sacerdotes juntamente con soldados y arrestan al Señor Jesucristo. Y ese fue un momento durísimo para todos los discípulos. No habían visto a Jesús antes de ese momento no tener una victoria, y Jesús estaba teniendo una victoria, pero ante sus ojos no lo podían ver. No lo podían ver de esa manera. Tú y yo lo podemos no solamente saber, lo podemos disfrutar hoy, porque Jesús ya murió, ya resucitó por ti y por mí en esa cruz. Vivimos un tiempo maravilloso, vivimos un tiempo tan especial. Muchos hombres oraban y pedían, Señor, que venga el Mesías, que venga el enviado. Y hoy vivimos tiempos en los cuales ya sucedieron estas cosas y aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero estamos en la última parte de la película. Pero aunque estamos en la última parte de la película, estamos en la parte más crítica, porque dice la palabra que los tiempos son difíciles y habrán engañadores, habrán expertos en engaño. Y si tú piensas que no vas a ser engañado solamente porque sí, estás en un error. Necesitamos la palabra de Dios. No necesitamos sentir, no necesitamos pensar que estamos bien, no necesitamos creer que estamos bien. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos limpiar nuestra casa, no solamente físicamente. Necesitamos limpiar nuestra casa con la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a limpiar si no la conocemos? En ese momento Jesús fue arrestado. Los discípulos jamás habían visto esta escena. Aún Pedro en un arrebato saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados, y todavía sale regañado, porque Jesús le dice, no, Pedro, no, espérame, no, esto no. Y todavía se pone más crítica la cosa, porque lo golpean y los 11 discípulos, los 12 salen huyendo. Uno se ahorca. Pedro lo va viendo ahí de lejos, lo niega, pero en realidad los 12 lo traicionaron, porque 11 salieron huyendo y otro lo vendió. Pero de esos 12, 11 fueron restaurados. ¿Por qué razón? Por la palabra de Dios. Yo quiero decirle que en esta noche usted tiene la posibilidad de ser restaurado. No importa cuál sea su condición, no importa cuánto usted ha rehusado, no importa cuánto usted ha renegado, usted puede el día de hoy ser limpiado y restaurado por la palabra de Dios. En este momento, versículo 5 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y ellos regresaron a hacer lo que antes hacían, porque pensaron que se les había acabado todo. Toda posibilidad, toda oportunidad. Su maestro, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, había sido arrestado. Pero el Señor tenía un plan, como el día de hoy lo tiene. Y dice la palabra, versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Tú no sabías que el momento difícil que estás pasando ahora, tú no sabías, pero Jesús ahí está contigo, ahí ha estado. Quizá te está pasando como estos discípulos, no se habían dado cuenta que era Jesús el que les hablaba desde la playa, pero es Jesús el que te ha estado hablando en medio de este tiempo. No has sido consciente, pero Jesús ha estado contigo todo este momento. Versículo 5 les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Hijo, me encanta el humor del Señor. Jesús sabía que no habían pescado nada y les pregunta, oigan, ¿tienen algo de comer? Ay, porque el Señor Jesús siempre está preparando algo más. Versículo 6 dice,
Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Puede usted hacer una conexión entre lo que leímos en Lucas y lo que estamos leyendo en este momento? Como que en ese momento yo me quiero imaginar a los discípulos. Dicen: ay, soy yo, siento que esto ya me había pasado alguna vez. Soy yo, o siento que alguna vez no sabía cómo, pero Jesús se presentó en mi vida y me dijo que todo iba a estar bien. Y aunque en este momento siento que no está bien, siento que otra vez todo se está repitiendo. Y él creyó a la palabra y le echaron y volvieron a sacar un montón de peces. Y dice el versículo 6: Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y ahora sí ya acabé con este pasaje. Versículo 6. Porque a diferencia de la primera vez, dice la palabra que solamente les dijo: echen sus redes. Pero en esta segunda ocasión añade un adjetivo adicional. ¿Alguien lo notó? Ahora les dice específicamente a dónde la tienen que echar. Pregunto, ¿era importante a dónde? ¿Qué hubiera pasado si la aventaban del lado izquierdo? Se hubieran frustrado. ¿Qué hubiera pasado si las aventaban adelante? Se hubieran frustrado. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran echado atrás? Se hubieran frustrado. Me gusta mucho porque este pasaje en inglés, la palabra derecha en inglés es right. Pero right, esta palabra en inglés no solamente se utiliza para referirse al lado derecho, sino a lo correcto. A lo correcto. Mis hermanos, Dios nos exige hacer lo correcto. Lo correcto. No solamente es decir, tengo fe en que lo que voy a hacer el Señor lo va a bendecir. Tengo que hacer lo correcto. Lo correcto es cuidar de tu propia vida, cuidar de tu integridad delante de Dios. Tu compromiso con el Señor es velar por tu santidad antes de conquistar al mundo. Y número 2, después de eso, tu responsabilidad es honrar a tu esposa, es amarla, es bendecirla, porque esa mujer es hija de Dios. ¿A qué padre le gusta que traten mal a su hija? Al padre no le gusta que tratemos mal a su hija. Tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que cuidar el fundamento del edificio. ¿Y saben ustedes después qué? Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de dejar mejores hijos para el mundo del mañana. Tenemos la responsabilidad de dejar hijos que tengan la oportunidad y posibilidad de ver mejores cosas. Porque aunque se van a poner más difíciles, yo sí creo firmemente que podemos ver destellos de misericordia y de la gracia de Dios. Y yo sí creo y tomo esa palabra que se ha dicho una y otra vez, que México es una nación en potencia para el Señor. México tiene tantos recursos, tiene tantas habilidades, y me entristece mucho que no hacemos nada en las Olimpiadas, pero en los Paralímpicos, ¿qué tal? A veces necesitamos que nos tuerzan la pata, y a veces necesitamos pasar por el desierto y ser confrontados cara a cara por el Señor para entender. Pero gloria a Dios, porque produce algo bueno. Produce algo bueno. Voy a pedirle a la congregación Castillo del Rey La Fe, si en este momento podemos ponernos de pie. Somos llamados a hacer lo correcto, no lo que creemos, no lo que pensamos, no lo que sentimos. Somos llamados a hacer lo correcto, y en este lugar hay tantas formas, tantas herramientas, tantos instrumentos para que usted conozca la palabra de Dios, para que usted sepa lo que usted tiene que hacer, cómo conducirse en su casa, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, y usted resplandezca. Que la próxima vez que vengamos, que el Señor nos dé oportunidad de estar aquí, haya buenos testimonios de gente que tomaron esta palabra y están dispuestos a ser confrontados por el Señor por bien de este país. ¿Cuántos dicen amén?